Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Cendeac. Hoy es un día de especial alegría para nosotros, ya que nos podemos reunir para la presentación del libro Islarios de Contemporaneidad, Anomia Digital y Crítica de Perspectivas Múltiples, un libro en el que hemos estado trabajando en los meses duros de la pandemia, pero con toda la complicidad y todo el trabajo arduo de su autor, Pedro Medina. Y es esa alegría de poder estar juntos, que era una cosa extraña hace poco tiempo, y poder tener el placer también de hojear y de tener el libro de Pedro en las manos. Para la presentación de este libro tenemos el honor de recibir en esta institución a Francisco Jarauta. Francisco ha sido un pensador fundamental en las tareas de difusión, dinamización y discusión de la cultura en nuestra tierra, en nuestra ciudad. También Pedro, es decir, hoy la cultura se da por parte de las personas que piensan, que viven también en esta tierra. Todos recordamos el Foro de la Mundialización o el Foro de los 90, que fueron hitos en la cultura de Murcia, donde se nos despertó a muchos la curiosidad por entender también el mundo que entonces estaba cambiando y que hoy sigue cambiando. Todos conoceréis a Francisco, pero por si alguien no lo conoce, él es catedrático de Filosofía de la Universidad de Murcia, es conocido por sus trabajos en el campo de la filosofía de la cultura, las historias de las ideas, la estética y la teoría del arte. Entre sus numerosas publicaciones está La transformación de la conciencia moderna, escenarios de la globalización, poéticas políticas, desafíos de la mundialización y escritura suspendida. Ha sido comisario de varias exposiciones internacionales, entre las que destacan Arquitectura Radical, Microutopías, Arte y Arquitectura, Porcelán, Giselle Celan, Lestrange, Matisse y la Alhambra y El hilo de Ariadna. Asimismo, ha sido vicepresidente del Patronato del Reina Sofía, siendo actualmente miembro del Patronato del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Hoy nos va a contextualizar la presentación del libro de Pedro con una conferencia titulada Mapas para pensar nuestra época. Yo le doy paso y le dejo con Francisco Jarauta. Muchas gracias, Sergio, por vuestra invitación. A todos vosotros por vuestra presencia y, como sabéis, esta tarde nuestro diálogo, nuestras notas giran en torno al libro de Pedro, editado por el Cendeac en una bella edición. Un libro que habla por sí solo, de cuya pertinencia y actualidad no es necesario decir ni siquiera dos palabras. Es un libro marcado precisamente por su actualidad y es Pedro el que me lo sugiere, que más que comentar el libro, será él el que presente las tesis más significativas que plantear en esta primera parte de la sesión algunas ideas que serán breves sobre el título o a propósito del título que Sergio ha comentado ahora, Cartografías para pensar el mundo contemporáneo. Con oportunidad ha citado aquellos foros de los años 90 y de la primera década del 21 y así como si fuera una cortina que pasaba
en el retroescena de la memoria, podríamos decir que lo que nos separa de aquellas 2 décadas apenas son 20 años, ni siquiera. Es un cambio cualitativo, intelectual, político y moral, y que de muchas formas impacta en ese territorio que todos frecuentamos, que es lo que se ha llamado la cultura, y si queréis más precisamente la institución cultural, utilizando términos de los grandes sociólogos de los años 50. Si en aquel momento, con una serie de conceptos, nos podíamos hacer el mapa de la situación y teníamos la fortuna de sentirnos orientados paralelamente durante más de 10 años. En septiembre tenía también un seminario convergente con este en la sede de Artelecu de San Sebastián, donde pasaban también muchos amigos. Pero la suma de todos aquellos análisis, discursos, reflexiones, generaban una perspectiva, iluminaban el camino. Y sabíamos, va bene, el tiempo está cambiando de una forma aceleradísima, pero todavía tenemos el control de la situación. No es que esto generara optimismo, sino por lo menos nos producía esa Gelassenheit, esa seguridad sobre el momento. Va bien, llegaremos a algún lugar, aunque no sabemos de qué lugar se trata. Hoy, 20 años después, el mar de las incertidumbres ha crecido. Y de alguna forma ya no nos sirven los conceptos de la vieja cartografía, y cuando hablo de vieja cartografía hablo de los 90 y la primera década del siglo, sino que han tenido como una especie de retorización y no son eficaces para situarnos en el mapa. Esto evidentemente ha hecho que aquellos análisis de uno y de otro cuño de los años citados no solo no sean eficaces, sino que nos dejan en una cierta orfandad. Hoy es una situación muy crítica. Incluso cuando hablamos del programa de la crítica cultural, hay una fatiga, hay un escepticismo e incluso hay una tristeza. No se hagan a la idea de que yo soy un tipo triste. No, si algo o si de algo peco sería de lo contrario. Me gusta ese talante que Nietzsche describía en la Gaia Ciencia. Una capacidad de desafío de las situaciones, pero sí que ha ocurrido que no podemos restaurar un cierto optimismo que se manejó durante aquellos tiempos y hoy estamos urgidos por producir lo que se podría llamar un mapa provisorio.
Una de las instituciones que he frecuentado durante los últimos años es el Birkbeck College de la Universidad de Londres. Para muchos se dice que es la mejor institución en social science. Y así fue reconocida hace un par de años. Y recuerdo que al entrar para un seminario sobre el siglo XVII, aparecía en el hall de la institución, allí muy cerquita del Barbour Institute, para que lo situéis, por si queréis pasando por Londres, aparece ese lema que podría considerarse como un motif, un leitmotiv, que era Mapping through Thinking, que era pensar es en este momento como hacer mapas de la situación. Mapping through Thinking. Para poder pensar es necesario un nuevo mapa de la situación. Los viejos situacionistas, allí por los años 70, que nos han inspirado y han regresado con tanta, llamaremos, gallardía, mostraban también que más que la gran histoire, el gran relato, era preferible esas geografías de las pequeñas situaciones. No es que se pasara a lo micro de forma directa, pero buscar lo que se podría llamar momentos, événements. Utilizaban ellos más el término francés que el inglés. Lo que ocurre, lo que nos ocurre, las situaciones a las que pertenecemos, no al gran discurso, sino a lo que podría llamarse las nuevas emergencias. El concepto de emergencia era muy importante. Evidentemente, el pensamiento de los años 50 y de los años 60, pienso en De Boog, pienso en los grandes de la escuela holandesa, en cualquier momento eran como sismógrafos de la situación. Siempre recuerdo esa carta que le escribe Musil a Thomas Mann. Un tal le cuenta a Thomas Mann, que es presidente de la Sociedad de Escritores Alemanes, que probablemente Musil se encuentra en condiciones económicamente precarias. Él vive en las afueras de Ginebra y ha visto a su mujer en un anticuario de Ginebra vendiendo su cubertería de plata del siglo XVIII. Una anécdota que transcribe Mann diciendo, va bene, digamos, en condición de presidente de la Sociedad de Escritores Alemanes, me permito hacerle llegar este cheque para sus necesidades más perentorias. ¿Cómo se entera Mann de la dirección de la casa de Musil, etcétera, etcétera? No es este el tema. Pero abre la carta Musil, ya está delicado y tiene una respuesta a la altura siempre de su posición moral. Le dice Sir Gertner, Thomas Mann, muy honorable señor Thomas Mann, me sorprende su carta y agradezco su atención, pero permítame que no acepte. Con este mismo correo le llegará devuelto el cheque. Pero a propósito,
usted y yo pertenecemos a universos diferentes. Cuando le leo, acababa de publicar Mann su famoso diario de un impolítico, escrito en los 2 primeros años de la Gran Guerra, 14 y 15, una reedición en el año 27. Usted, cuando lo leo, me da la impresión de que es alguien con unos prismáticos en la mano, viendo cómo náufraga el barco de Occidente, cuando náufraga nuestra época. Y en sus labios adivino siempre una sonrisa. Yo no soy como usted. No tengo prismáticos, en primer lugar, ni los uso. Y con respecto a mi tiempo, quiero ser un fidelísimo sismógrafo que registro todas las oscilaciones de nuestro tiempo. Todas. Hasta la más pequeña. Y de hecho, el inacabado volumen 4 de Der Mann ohne Eigenschaften, del hombre sin atributos, es como una especie de mapa sismográfico que podéis cotejar. Es un texto maravilloso, escrito penosamente, pero atento a su disposición moral. Si nosotros fuéramos sismógrafos, no daríamos cuenta de lo que se llamaría un mapa general, sino posiblemente daríamos cuenta de pequeñas situaciones. Pequeñas situaciones que componen el mapa al que nosotros ya pertenecemos. No sé si es una fortuna o lo contrario, que nos haya tocado vivir la época más acelerada de la historia humana. Los tempos de otros periodos, por accelerati que fueran, eran siempre tempos. Piensen en un buen adagio. El tiempo nuestro es aceleradísimo. Virilio lo decía elocuentemente. He tenido la suerte de frecuentar a Paul Virilio en repetidas ocasiones. Me gustaba mucho. Un día a la semana, solía ser el viernes, en un pequeño negocio japonés de maquillaje. Yo lo he visto a Virilio con su bata blanca maquillando a las 9 de la noche. Imagínenlo. Virilio decía que antropológicamente lo más importante de nuestra época ha sido domiciliar la vitesse, domiciliar la velocidad. Todo tiene que acontecer de forma vita, rápida. Si algo va lento, nos estorba. ¡Qué lento eres! Tiene que ser vita. Y es la forma normal con la que nosotros hemos configurado los comportamientos de la ansiedad. Un tiempo pudimos ser melancólicos, echábamos de menos el tiempo pasado y ahora es toda una disposición respecto a lo que viene, a esa
velocidad, a esa instantaneidad que ocurre. La idea de Virilio no ha sido, propiamente hablando, desarrollada de una forma que podemos llamar fenomenológica en el sentido aplicado del término. Pero sí que esos comportamientos, compartido con Pedro tantos seminarios, escritos, ediciones, todo eso va configurando eso que se llaman los New Lifestyles, los nuevos estándares de vida, que ya no lo elegimos, sino que son inducidos. El término sería inducción, sugeridos. Y sugeridos por un cambio que quizás Virilio debería haber considerado en secuencia con el anterior, no solamente vitesse, sino algo que está, digamos, inducido por un elemento fundamental al que me refiero ahora y que está también en la base, en el presupuesto de este excelente libro de Pedro. Cuando han aparecido los informes sobre cómo serán las sociedades del futuro, pongamos alguna fecha, comenzaron a hablarse de los años 30, hoy con más, llamaremos, seguridad. Se podría hablar de los años 50. Allí aparecen una serie de indicadores. El modelo para estos tipos de investigación lo ha construido el sociólogo americano Naisbitt, que eligiendo algunos elementos a los que se les da el valor o la condición de sintomáticos, extrapolándolos en un campo que podemos llamar algorítmico, dibujan lo que se podría considerar como el mapa de ese futuro, de las sociedades del futuro. Allí hay convergencias muy notables. Algunas dependen de hechos más aleatorios y el análisis sintomático no produce tantas evidencias. Esto hay que tenerlo en cuenta, pero en el rapport aparecen ya estos previos que todos los trabajos de prospectiva, por honestidad, tienen que asumir. Pero lo que dicen fundamentalmente, ¿quién induce los nuevos estilos de vida? El elemento que con más potencia, de forma más incisiva, intervendrá en la configuración de las sociedades del futuro es el dominio absoluto de lo que estos informes llaman communication, communication and communication. El futuro todo será comunicación. Los modelos residuales a los que todavía pertenecemos en esta acelerada transición irán transformándose en la medida que la comunicación con toda su potencia intervenga en la configuración de los modelos culturales que cristalizan en los New Cultural Studies, New Cultural Life, New Life Standards. Fijaros que los Cultural Studies han jugado siempre la trampa de la identidad como una salvaguarda de las diferencias. Esa relevancia, es decir, por una parte el concepto de la identidad ha sido hipertrofiado de una manera que llega casi al absurdo intelectual. Solamente podemos aplicarlo en coyunturas especiales y siempre será considerado bajo la tipología de los refugios, sean cuales sean las intemperies. Y el otro modelo es precisamente el que, al margen nuestra,
podemos constituirnos en una especie de flujo ad infinitum que define prácticamente todos los casos de particularidad específicos a los que nos podemos enfrentar. Esta es una cuestión clave. Nosotros hemos ido entrando, familiarizándonos incluso con todo lo que fue esa entrada en la sociedad de la información, en la sociedad del conocimiento y en lo que hoy podríamos llamar el mundo de la comunicación. Evidentemente, las páginas que dedica Pedro a todo lo que podemos llamar el determinante derivado de la aplicación de las nuevas tecnologías ha transformado no solamente nuestras formas que podemos llamar tecnológicas, sino también las formas de pensamiento. Cuando yo trabajo, durante todo este tiempo he trabajado más de 8 o 10 horas diarias, ayer trabajo esa media de horas. Tampoco me pregunto por qué y para qué, pero siento un placer inmenso rodear las preguntas para poder construir después un pequeño mapa privado, porque no tengo la capacidad de publicitar esto o aquello, y veo que allí se producen fenómenos de intercambio simbólico que son fundamentalmente los que indirectamente los sistemas de comunicación acelerados están generando. Nuestro sistema simbólico, esta es una historia muy curiosa que aparece ya en torno a los meses anteriores a la muerte de Adorno y que podría haber sido con otra herencia dentro de la School, dentro de lo que fue la Frankfurter Schule, y no la moralización que luego se ha producido del reconocimiento y del bonjour monsieur, bonjour madame, la búsqueda del, llamaremos complejo, del contexto fundamental y arquitectónico de la cultura contemporánea, tendría que haber ido a situar precisamente estamos enfrentados a algo frente a lo que, más que pensar, somos más bien testigos. Nosotros somos más bien testigos de esa situación. Global bystanders, decía Bauman, observadores globales. Van pasando las cosas y nosotros... Esto produce una gran decepción. Muy curioso, por ejemplo, estamos en una institución que tiene entre sus territorios el del arte y el de la cultura contemporánea en sus más plurales dimensiones. Y hoy instituciones como esta son fundamentales. Son fundamentales porque son los espacios públicos en los que la convergencia de los caminos, el cruce de caminos, puede multiplicarse produciendo precisamente el efecto de una perspectiva crítica sobre los acontecimientos. Estamos en una sociedad como la murciana, desde el punto de vista intelectual, más que deplorable. Una política la que administra esta comunidad miserable en el sentido más radical de su comprensión. Y su pragmatismo, que es el lío de hacer política after the facts, tras los hechos, se hace siempre, es pura fontanería, pero no conlleva precisamente que se pueda pensar en algún lugar. Entiendo, por ejemplo, que la universidad es una institución, soy fuerte al decirlo, porque soy parte de ella, aunque viva en otra parte, sin voz. No interpela, ni entra en el juego de diseñar ese pequeño boceto, dibujo de a dónde vamos.
Esta es una circunstancia que nos permite pensar algo que el libro de Pedro sitúa como en su foco de mayor atención. Hay un cierto neodarwinismo en el análisis de Pedro. Los automatismos que se generan a partir de las nuevas tecnologías producen en su propio desarrollo de nouveauté, dirían los situacionistas, de nouveauté, novedades. Y las novedades en sí mismas son legítimas, es como si el bosque creciera y creciera. El bosque digital ha crecido, ¿y de qué manera? Nosotros estamos ahí situados dentro de ese bosque, selva, más que bosque, donde los juegos de artificio se multiplican de una forma, permanente. Hay que entender, esta es mi observación política, la articulación entre el mundo digital y el mundo real. Posiblemente hay que hacer antes una salvaguarda. El mundo real ha desaparecido. ¿Por qué? Porque todo, a la limite, podrá entenderse como fiction and fiction. Hablábamos de Musil antes. ¿Y recuerdas, Pedro, cómo leíamos, con qué interés, aquel texto de Musil también? No pensaba citar a Musil esta tarde, pero tú me recuerdas momentos, iba a decir felices, pero esto sabe a intimidad, no quisiera confundir el discurso. Pero él dice de una forma espléndida que estamos buscando un nuevo pensamiento hipotético. Esto es una forma de pensar nuestro compromiso como artistas y como intelectuales. Esa selva de lo digital hace posible la construcción de esos elementos hipotéticos que los situacionistas planteaban como forma de respuesta a las circunstancias. ¿A qué elementos me refiero? La acción, la intervención en términos debordianos, pero también en algún momento Bourdieu ha recuperado la tensión moral de lo concreto, hace que de alguna manera nuestras relaciones con lo real se hayan ya debilitado de tal forma que hay términos que no he usado en mi vida, creo, y tampoco voy a ceder esta tarde. Pero prefiero leer sin ningún tipo de exigencia para ustedes. Dos no los voy a leer, porque los tengo en la cabeza, pero un par de fragmentos del Wittgenstein, del Tractatus, donde dice, la verdad solo se puede plantear al interior de la proposición misma. Lo que ha ocurrido es que la distancia entre realidad y lenguaje ha crecido de forma tal que la realidad ha desaparecido y todo es lenguaje. Y ese Sprachspiele, esos juegos de lenguaje, van configurando el espacio en el que la competencia digital puede desarrollar precisamente sus signos. No tiene ningún sentido plantear ni epistemológica ni moralmente la cuestión de la verdad. No tiene. ¿Estás convencido de eso? Sí, estoy convencido. Se puede plantear como un ejercicio radical volver a la exigencia
de la verdad. No somos ni Newtons ni Wittgensteins. Vivimos de la construcción de lo que podemos llamar nuevos espacios sociales. Por ejemplo, la recuperación de lo que llamaríamos la amistad. Ese reconocimiento del otro que permite ese intercambio del orden de los sentimientos, de decir, eso que se podría llamar, en términos del siglo XVIII, la amitié, esa página maravillosa de Diderot, sur l'amitié, y que luego recuperará Stravinsky en su Diderot. Pequeñas construcciones que luego reaparecen en ese libro que hemos leído con tanto afecto y admiración, como el together, de Senne, del juntos, el poder ir construyendo pequeñas comunidades. En este momento, quizás las dificultades sean mayores, no solamente cuando consideramos nuestra condición personal. Digamos que lo que uno define como proyecto personal, o también cuando se asoma a la ventana de ese espacio público en el que podemos pensar también, comillas, lo público, y que nos implica políticamente. La discusión sobre lo público es política. Y esa reflexión sobre las condiciones de posibilidad de lo público es política. Y nosotros somos, en tanto que somos ciudadanos, somos parte de esa tensión y de esa experiencia. Pero lo que estamos en condiciones de construir a lo mejor solo es un pequeño momento hipotético de esa geografía de posibles que planteaba Musil. Querría volver a esos mapas de contemporaneidad que en este caso Pedro plantea como islarios. Los islarios venecianos, aquellos que aparecen en ese territorio privilegiado que fue el Arsenal, el 80% de palabras, de términos del vocabulario científico del Renacimiento nacieron en el Arsenal veneciano. Era visto desde este punto de vista de esos conceptos, palabras que desde los rasantes tecnológicos a las operaciones geométricas, a las astronómicas, a la cartografía, ese espacio pequeño, en ese pequeño espacio de la Serenísima, que todavía cuando ingresamos nos emociona, donde se ha refugiado el arte, como diciendo, pertenecemos precisamente al mismo sueño. Pero quizás en este momento nos toca a nosotros construir o recuperar no solamente el aplauso al crecimiento espectacular de ese mundo dominado por la communication, sino ese mundo personal en la que, sin insistir en los elementos de control más Foucaultianamente entendidos, el poder, digamos, navegar, es de navegantes, y hay una carta a navegantes al principio, navegar por esos islarios. No es fácil, y me gustaría poner solo como un ejemplo.
los mapas cambiaron de signo. Esos maravillosos textos de nuestro común amigo Franco Farinelli. La geografía se adapta. Mucho tiempo no hubo mapa de África. Un cartógrafo que trabajaba para el emperador chino en el siglo XI, todas esas dinastías de China eran de origen mongol, escribía aquella geografía impertinente que decía: nosotros, que somos el centro del mundo, a nuestro oeste el país del sol, al norte nuestros hermanos, al sur las montañas, al oeste la larga sombra blanca. Nosotros somos parte de ese escenario, sombra blanca. ¿Qué entendía ese caprichoso cartógrafo? Y situaba el mundo utilizando un eje que más tarde Ortelius descentrará y lo hará pasar por Nuremberg, su casa. El verdadero centro del mundo es allí donde se construyen los mapas mundi. Y los hago yo. Esa capacidad de ser el cartógrafo par excellence. Todo lo demás se encoge, se recoge, y es él el que arbitra incluso contra los cartógrafos venecianos su nuevo ordo mundis, su nuevo orden del mundo. Hoy estamos expuestos, pero nos exigimos precisamente una, llamaremos, exposición, estar expuestos a ese territorio de emergencias que de alguna forma deberíamos interpretar. Solo 2 ejemplos de vuestra agenda familiar. La documenta 9, soy brevísimo. La documenta 9, cuando aparecen de todas las esquinas del planeta los nuevos artistas y la institución arte había crecido de una forma hasta hipertrofiada, nunca había habido tantos artistas, tantos museos, tantos papers, tantas galerías, tanto business. Aquello había crecido tanto, y llegaban los australianos, los africanos, los chinos, Dios, llegaban todos y se hundía el business, se hundía el negocio. Es cuando surge, en campo del comparativismo literario, ocurrió lo mismo, y ahí tenemos el gran libro de Harold Bloom, de Canon, de West Canon, el canon en el arte. Who is who? ¿Quién es quién en el arte? Ante todos, no todo es lo mismo. ¿Y quién puede representar ese mundo complejísimo que nos va a arrollar? La decisión de Jean Hout y su consejo de la documenta 9 fue: el arte más avanzado del mundo actual es ese conceptualismo americano que podría estar representado por Bruce Nauman. Lo entendemos todos. Ese minimal conceptual desarrollado ya a partir de los 80
ocupaba el espacio de las grandes galerías, de los grandes museos. La oferta que se le hace a Neumann es ser el artista que ocuparía el Friedrichianum de Kassel. A lo que él responde, no lo voy a aceptar. Un condicionante. Y no por razones que podemos llamar políticas, como se ha querido entender, simplemente no. El arte es más complejo. Es la ocasión en la que pudimos ver todos, al decidir Neumann que no estaría ocupando el Friedrichianum, en su lugar un hombre muy correcto, un grandísimo artista, se llama Richter, y expone las 15.000 Polaroid de su Atlas. Es uno de los momentos más poéticos de este tiempo. La retirada del canon y la aparición del Atlas. Y el Atlas son como... Yo recuerdo cuando me regaló mi padre una Polaroid de Kodak. Bueno, Kodak fue de Polaroid. Luego hizo muchas cosas Kodak, pero es una de las empresas que no se pudo reconvertir. Y ahora aparece... Ahora hay unas pequeñas, las he visto, bellísimas, pequeñas Polaroid, que muchos además las aplican, y hay un tipo de fotografía que se está imprimiendo, estilo Polaroid. El Atlas versus el Canon. Escriban uno. Ese es de esos textos que tú escribes, Pedro, con tanta elegancia. Atlas versus Canon. O lo tengo que escribir yo ese. Pero te he dado la idea. Sí, siempre nos damos ideas. Ahí está todo. El Atlas de Richter. No su gran galería de Dresden, sino la Polaroid frágil. Hoy, por ejemplo, podríamos reivindicar la Polaroid, el Atlas de Richter. A los 5 años documenta Décima un cambio de ideas, cómo cambiaron las ideas en aquellos 5 años. La Catherine David, perfecto. Poetics and Politics. Poéticas y políticas. Una pequeña obra, un dibujo inacabado. ¿Cuántas piezas pequeñas en Poetics, Politics? La recuperación de los mundos. Y la recuperación de la tensión utópica que siempre ha debido tener el arte. Un arte que tiene que ver con los sueños. Die Träume, que decía Freud en el malestar. Lo que no podemos construir, lo soñamos. Allí está la agenda de nuestras necesidades, deseos, o de nuestras curiosidades, carencias. Ahí está, en esa máquina, en esa caja negra del sueño. Bueno, como si fuese en una especie de tambor onírico, van apareciendo los flash. Y a veces nos sorprenden y decimos, ha sido una pesadilla. Cuando aparece y nos despertamos por el flash. Pero estamos en ese contexto
de lo que es lo ausente. Y no es otra cosa lo ausente que ese mundo que buscamos, pero no sabemos cómo. Recuerdo un viaje a Jartum. Estuve en un hospital casi una semana con una disentería fuerte. Y recuerdo escuchar como un tambor de ruido, un ruido que no sabía identificar, que llegaba a ser terrible en la noche. Y me explican, y luego lo compruebo, y lo veo, y me quedo allí sentado, contemplando uno de los escenarios más hermosos que he visto en la vida. El río Blanco, Nilo Blanco, viene de las cataratas Victoria y se pasea como una gran señora por África, recorre Sudán, saludando a los habitantes de la orilla. Y cuando llega a Jartum, inesperadamente, el Nilo azul que baja de Etiopía con la gran curva que penetra en Sudán a velocidad increíble, abraza al Nilo Blanco y le dice, lo abraza y le dice, ahora es por aquí. Le cambia la dirección y lo acelera hasta Asuán. Es ruido de... Yo me pregunto, ¿podría el arte ayudar en la construcción de ese territorio nuevo? No lo tengo claro. Estoy siendo obsequioso con la presentación de un excelente libro. ¿Desde dónde aceptamos el juego de ver que también el arte, en tanto forma cultural, se somete a las estrategias generales de la cultura? Y estas estrategias están guiadas por la gran máquina de la comunicación, cuyos padrones no sabemos, mejor dicho, sí lo sabemos, porque una vez más, Simmel, lector de Marx, planteará justamente que más que entender el capitalismo como una forma de producción, habría que entenderlo como una forma de civilización. Y en el desarrollo entrópico de ese poder que la ciencia, aliada fundamental de esta forma de historia moderna, ha producido y es multiplicar las potencialidades a través de la generalización de las nuevas tecnologías aplicadas a la inducción de las nuevas formas de vida. New Life Standard. Las cualidades del libro de Pedro son inmensas. Pedro es un tipo inteligente y generoso y ha sabido articular de una manera ejemplar esas entradas, esos mapas, esos comillas islarios
en los que la bibliografía, las referencias, es un libro culto, es un libro de un lector que le ha dedicado a su época sus mejores años. No quiero restar augurios al próximo libro, pero ha construido generosamente una literatura infinita que a todos nos ilustrará respecto a nuestra condición de lectores. Ya somos lectores sin fábula y ahora asomarnos a toda esta gran aventura donde las fronteras entre el arte y lo otro ya están hoy como muy borrosas. El estatuto del artista se ha visto como el Nilo azul se lleva al Nilo blanco. El estatuto del artista es hoy algo problemático. Difícilmente podemos decir I am artist. Eso, la página maravillosa de Danto sobre esta forma iluminada, dice él, no concedía mucha credibilidad al interlocutor. ¿De qué va entonces? Pues posiblemente el debate se produce cuando el verdadero desafío no es otro que la construcción de la cultura contemporánea en su sentido más estricto. ¿Y cómo participa en esa construcción? Es una construcción que se dibuja de maneras múltiples, pero que nos toca a nosotros desafiar. Quizás con entre líneas y citado, aunque no nombrado, hoy estaba Constant. Yo he estado tantos años en l'École pratique des études en París, prácticamente todos los años me escapaba a Ámsterdam a pasar una noche con él. Me alegré tanto que nos acompañara en el hilo de Ariadna. ¿Te acuerdas aquella tarde que sacamos la serie de esos grabados de la New Babylon en Madrid? O aquellas conversaciones que yo le decía, ¿y usted, Constant, cuál es la pregunta que con más frecuencia le viene a la cabeza? Dice, no tengo ninguna pregunta. Mejor dicho, sí. Hay algo que me pregunto con frecuencia. ¿Por qué ciertas ideas han resultado imposibles? ¿Por qué? ¿Por qué ciertas ideas han resultado imposibles? Nosotros, fijaros, nuestra situación no tiene que ver con ese interrogante. Nosotros tenemos que ver más bien con, no digo nuestro, que sería una apropiación indebida, con el futuro de la humanidad. Acabo de leer solo un pequeño detalle para poneros perplejos, más perplejos. Dentro de 40, 50 años, Nigeria tendrá la misma población que Europa. Superará los 500 millones de habitantes. ¿Y qué comentario puedo hacer yo ante? Obviamente la demografía no es una ciencia exacta, pero
todas las construcciones que intentamos poner sobre la mesa van a tener una insuficiencia radical, pero se ve articulada a la urgencia por construir una perspectiva. No podemos dejar a los sueños esa tarea. Nosotros debemos construir con nuestras herramientas intelectuales, políticas, morales, los espacios de ese futuro, aunque mientras tanto, in between, podamos trabajar en esas pequeñas construcciones que van a ser esas new communities a las que ya pertenecemos. Pequeño lugar, como dice Sennett, a fin de cuentas es mi barrio de Berlín, está aquí Aurora, allí la Savigny-Platz con Kantestraße, cuando dice por la noche los viejos bohemios, como yo, dice Sennett, solemos encontrarnos en el Paris Bar, como si el Paris Bar fuera una de esas islas en las que se pide un Borgoña, un Bordeaux, y se saluda a los amigos. Guten Abend, my Freund. Y allí comienza la espera, una espera prolongadísima de tiempos, de situaciones. Was ist passiert? ¿Qué pasó? O en aquel enorme graffiti de Tacheles en Berlín, donde estaba escrito, qué hermoso que era ese Tacheles en mi tiempo. Estaba escrito, "Oh, is Captain Nemo". ¿Dónde está el Capitán Nemo? Los situacionistas de Tacheles todavía creían en el Capitán Nemo. Nosotros, pues, ¿qué te voy a decir? Yo sí, porque soy de aquella generación. Oh, is Captain Nemo. Parecía allí como ha desaparecido. Pero lo que de verdad desapareció, como hemos hablado otras veces, es Odiseus. El naufragio de Odiseus, de Ulises. Personalmente quiero en público felicitar a Pedro por este magnífico trabajo. Tuve la ocasión de leerlo en sus dos versiones manuscritas y siempre lo leí con admiración. Ahora la suma de sus lecturas convergen y le dan algunos de tus lectores. Esto el CNDH también lo podría haber advertido. No sé si con la primera parte del título hubiera sido suficiente. ¿No es impertinente esto? Sí. Islarios de contemporaneidad es perfecto. Y anomia digital y crítica de perspectivas múltiples, enfin. Es que es muy largo como título. Entonces, como editor, amigos del CNDH, deberíamos de... Pero, en fin, con estos islarios, la palabra que reúne a los islarios, como sabéis, es archipélagos. Es archipiélago. Archipélagos. En la noche, acordaros del gran poema de Hölderlin, bajo la sombra siguen vivas las islas. Nosotros somos parte de ese archipiélago.
Felicidades, Pedro, por tu trabajo y muchas gracias por vuestra paciencia y atención. Gracias.